Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto, el cual sería el diseño de un servomotor. Fue realizado por el estudiante Luis Fernando Álvarez Turlestio y Jorge Ricardo Cerón Cheley, de parte del curso de Sistemas de Control 1, sección 21. Como primera parte, obtuvimos la función de transferencia del sistema luego de realizar un análisis de la posición, o una comparación de la posición del motor al ser este encendido con una posición de referencia. Eso se logró al acoplar el motor a un potenciómetro y tener un potenciómetro de referencia acoplado a 3.3 volts y 0 en su divisor de voltaje. Estos datos se exportaron a un punto CSV mediante el osciloscopio, el cual se ingresó a MATLAB y se recortó para tener la señal que se ve en la figura 1. Estos datos se emplearon en el System Identification para obtener la función de transferencia. Adicionalmente se realizaron otras simulaciones, como la que tenemos en pantalla, en donde se verificó el funcionamiento de nuestro controlador PID, el cual se obtuvo luego de realizar o luego de emplear el PID Tuner a la planta obtenida. Aquí podemos ver otra de las simulaciones realizadas en donde se simuló el funcionamiento del potenciómetro mediante una onda triangular, la cual replica el vaivén que se esperaría de la planta controlada y como podemos observar, obtenemos un seguimiento bastante adecuado. Finalmente realizamos una pequeña simulación de nuestra fase de acondicionamiento de voltaje, esto para obtener un rango de voltaje de menos 6 a 6, luego de obtener el voltaje de 0 a 3.3 que entrega la TIVA, el cual sería empleado para el controlador digital. Finalmente tenemos la prueba de la fase de potencia de nuestro sistema, el cual consistió de un circuito push-pull. Y esto lo realizamos mediante el acoplamiento del motor en lazo abierto, donde se observó el seguimiento de este de una onda senoidal generada con un generador de frecuencias configurado a una frecuencia de 1 Hz con un rango de menos 6 a 6 volts. A continuación se muestra el funcionamiento del sistema con el controlador analógico, en el cual mostraremos tanto el seguimiento del indicador dado al eje del motor como las señales del voltaje de referencia y del sensor en el osciloscopio. Bueno, para la fase de acondicionamiento de los niveles de voltaje para la versión digital, se tuvo que cambiar el primer acondicionamiento mostrado, pues dado a que se contaba con limitaciones en el laboratorio para utilizar tres fuentes de voltaje, se tuvo que utilizar un divisor de voltaje para una fuente de 5 voltios y de esta manera lograr obtener los 1.65 voltios de entrada que se requería para la fase de acondicionamiento. Cabe mencionar que en primera instancia se habían empleado un total de cuatro amplificadores operacionales para realizar el acondicionamiento, empleando inversores, no inversores y sumadores. Sin embargo, se optó por hacerlo de una manera más fácil, realizando el divisor de voltaje, el cual iba acoplado a un seguidor de voltaje, el cual entraba a un op-amp del tipo diferenciador, que lo cual lo que hacía era hacer la resta entre el voltaje que daba el divisor de voltaje, que era de 1.65, y la entrada, en este caso salida del DAC, para realizar la resta y así obtener la salida condicionada entre menos 6 y más 6 voltios aproximadamente. Ahora pasamos a la parte de resultados, en donde se mostrará el funcionamiento del sistema con el controlador digital. Igual que para la versión analógica, se mostrará el movimiento del motor y las señales en el osciloscopio. Una vez visto el funcionamiento del sistema de control del controlador digital, se optó por realizar el seguimiento del perfil para realizar la parte extra, típico de un ventilador, ¿verdad? Es en este caso en donde se va a mostrar a continuación el movimiento del brazo y la señal de voltaje del sensor en el osciloscopio. Para determinar si se lograron o no los objetivos de control, fue necesario evaluar la proximidad entre las ondas de salida y de referencia de nuestros controladores, lo cual nos condujo a determinar que sí se logró realizar el seguimiento adecuado de cada una de estas. Sin embargo, sí fue necesario realizar un tuneo más allá de lo que se había obtenido en primera instancia de MATLAB. Esto pues, MATLAB nos ofrece es una herramienta que nos ofrece el poder tunear a base de ideales en los componentes. Sin embargo, nosotros, al tener márgenes de incertidumbre de tanto en las resistencias como en los componentes empleados, tanto amplificadores operacionales como transistores, existía pérdidas ahí, lo cual condujo a un tuneo manual mejor a partir de las constantes obtenidas por medio de MATLAB. Fue por esto que al hacer el tuneo respectivo, sí se logró obtener el seguimiento adecuado, por lo cual nosotros sí justificamos que se logró cumplir con el objetivo. Al comparar la implementación con el desempeño
de ambos controladores, es decir, entre el analógico y el digital, fue evidente que el controlador digital mostró una mejor aproximación de los movimientos. Esto pues fue más preciso poder cambiar y tunear las variables por medio del software que teníamos, en lugar de andar tuneando a mano cada uno de los potenciómetros que teníamos en la parte analógica. Dentro de los problemas que nos toparon, que nos topamos y tuvimos que resolver, fueron varios, la verdad. En primera instancia fue el desorden que tuvimos al momento de cambiar las primeras partes del controlador analógico. En esa parte donde nosotros sugerimos de verdad realizar cada una de las etapas en distintas protos para evitar conflictos de conexión y más que todo de orden para determinar si algo no estaba funcionando correctamente, entender bien cómo era la conexión de estos. De igual forma, otro problema que nos tuvimos que enfrentar fue al momento de la fase de potencia, pues en primera instancia para el controlador analógico, este sí funcionó al principio, sin embargo, para el controlador digital no funcionó del todo, por lo cual tuvimos que remover las resistencias que teníamos en la parte de potencia y de esta manera lograr una mayor ganancia de corriente para que el motor ganara, venciera la inercia propia que tenía. Otro problema que manifestamos en este proyecto fue también el no considerar en primera instancia en la programación la evaluación de que el DAC debía proporcionar en primera instancia los voltajes directos en voltios y no como, em, pausa, ¿cómo se llamaría ahí? Y no como No como bits, no. un rango de valores digitales. Otra vez. Otro aspecto que tuvimos que resolver fue la implementación de código para realizar el diseño digital, pues en primera instancia se estaba considerando únicamente salidas digitales, por lo cual no capturaba correctamente el movimiento del motor, pues se debía de enviar señales mapeadas a voltaje para que así se pudiera mover correctamente el motor y se tuviera el respectivo seguimiento de la referencia. Comentando los aprendizajes o aspectos interesantes que tuvimos a lo largo del proyecto, como se indicó con anterioridad, si bien tuvimos la oportunidad de poder realizar el proyecto en el menor tiempo posible, sí tuvimos aspectos que mejorar respecto al orden que teníamos para llevar a cabo el controlador, pues sí tuvimos algunas limitaciones respecto a los costos que podíamos abarcar, por lo que también el emplear componentes pasados de otros proyectos nos condujo a que no fuera del todo preciso nuestro seguimiento en una primera instancia. Una vez se cambiaron algunos componentes y se volvió a cablear de mejor manera, se solucionaron los problemas del seguimiento y como se pueden ver en los videos, se llega a apreciar que la referencia y la salida del controlador, la verdad que es bastante idéntica. Quizás no se logra un error estable en algunas partes, pero determinamos que esto se debía a que el motor encontraba con el motor tenía cierto juego respecto a un sentido de giro que con el otro. Pues, como habíamos mencionado anteriormente, en sí nuestra planta, que es este caso de nuestro motor, era de un proyecto reutilizado, el cual fue forzado a hacer los giros. Entonces tenía vencido más un lado que de otro, lo cual condujo a que, a pesar de intentar tunearlo de la mejor manera posible, siempre existía un pequeño error, el cual no se podía corregir. Y eso fue todo. Muchas gracias. ¿Se me olvidó algo? Eso todo. Recortalo. Estamos.